Dicen que algunas advertencias llegan como un susurro, pero cambian una vida entera. Clara caminaba sola por las calles de Madrid cuando una anciana desconocida la detuvo y le dijo algo que jamás olvidaría: cancela tu boda. Desde ese instante, su mundo comenzó a tambalearse, aunque aún no lo sabía. Quédate hasta el final para descubrir qué escondía esa advertencia. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. Clara avanzaba por las calles vacías de Madrid con la mirada perdida y los tacones resonando como un metrónomo del desconsuelo. Acababa de abandonar la casa que compartía con Javier, aquel abogado de sonrisa impecable y palabras que cortaban más que el invierno. El aire olía a lluvia y a perfume caro, el suyo, ese que él mismo le había regalado cuando aún fingía admirarla. En el bolso de cuero llevaba la tarjeta de crédito que apenas usaba, porque Javier controlaba cada gasto para evitar excesos, decía. Lo que él llamaba prudencia era solo dominio. El silencio de la ciudad la envolvía como una sábana helada. Recordó los días en que soñaba con un matrimonio estable, con cenas elegantes y conversaciones dulces, no con reproches ni con desprecios calculados. Había pasado de ser su amor a ser su sombra. Ni siquiera el lujo de su casa con ventanas enormes lograba ocultar el vacío que se expandía entre ambos. Clara, acostumbrada a obedecer, empezaba a sentir un temblor nuevo, un pulso que le exigía no callar más. Giró por una calle estrecha donde las farolas parpadeaban y el eco de sus pasos se confundía con el ruido lejano de un autobús. Entonces, una figura encorvada emergió de la penumbra. Era una mujer anciana, cubierta con un abrigo gastado y una bufanda gris. Su rostro, surcado por los años, tenía una mirada que parecía atravesar la carne. Sin pedir permiso, sujetó el brazo de Clara con una fuerza sorprendente y murmuró algo que heló el aire. «Cancela tu boda, o tu vida acabará destruida», susurró la anciana, con un acento antiguo, como si hablara desde otro tiempo. Clara dio un paso atrás, confundida. La soltó con brusquedad, intentando recuperar la compostura. Pensó que era una loca más entre tantas, una mendiga cansada de repetir sus delirios. Sin embargo, la frase quedó suspendida en su mente como si hubiera sido grabada con fuego. De regreso a casa, el sonido de las llaves al caer sobre la mesa la sobresaltó. Javier la esperaba en el salón, impecable, con una copa de vino y una sonrisa tensa. Fingió ternura, pero su voz destilaba fastidio. Le preguntó a dónde había ido, y ella mintió con torpeza. Él se limitó a sonreír con ironía y le habló del nuevo cliente que cerraría un trato millonario, mencionando una transferencia que cambiaría sus vidas. Clara lo escuchó en silencio, intentando reconocer en ese hombre al que una vez amó. Esa noche no pudo dormir. Desde la habitación contigua, escuchaba el ruido de teclas. Javier trabajaba en su ordenador portátil con una concentración casi obsesiva. Cada clic era una daga. A medianoche, el sonido cesó y el silencio se volvió insoportable. Clara encendió la lámpara, miró el reflejo de su rostro en el espejo del tocador y sintió que ya no se reconocía. No era la mujer que soñó ser, sino una versión domesticada y sin voz. Intentó convencerse de que la advertencia de la anciana no significaba nada, pero algo en su estómago se retorcía. La imagen de aquellos ojos le perseguía. ¿Por qué justo esa frase? ¿Por qué esa certeza tan fría? Se preparó un té que no bebió y observó la lluvia deslizarse por los cristales como si el cielo llorara por ella. El reloj marcaba las 3 cuando escuchó la puerta principal abrirse. Javier, vestido con su abrigo largo y una bufanda oscura, salió sin hacer ruido. Clara, impulsada por una mezcla de miedo y curiosidad, se levantó. Desde la ventana, lo vio alejarse con una maleta en la mano. Aquella imagen le produjo una punzada de vértigo. Algo dentro de ella susurró que no debía quedarse quieta. Tomó su abrigo, sus llaves y bajó las escaleras sin pensarlo. La calle estaba desierta. Lo siguió a distancia, oculta entre los portales y el reflejo intermitente de las luces. Cada paso que daba la acercaba más a una verdad que intuía insoportable. Cuando Javier subió a un coche negro estacionado en la esquina, el corazón de Clara se contrajo. No sabía a dónde iba, pero comprendió que esa noche marcaría un antes y un después. En su interior, el miedo comenzó a transformarse en una chispa silenciosa de decisión. Mientras el vehículo desaparecía, el eco de la frase regresó, más nítido que nunca. «Cancela tu boda». Clara se quedó bajo la lluvia, empapada, con los labios temblando y la mente llena de preguntas. Por primera vez, la duda fue más fuerte que el amor. Y en esa duda nació la primera semilla de algo que ella todavía no sabía nombrar: su despertar.
El sonido de la puerta al cerrarse quedó flotando en el aire como una campanada lejana. Clara, con el corazón desbocado, observó el reloj de la mesita, las 3:20. Javier nunca salía a esa hora. Aquella madrugada, su impulso fue más fuerte que la razón. Se enfundó un abrigo, tomó las llaves del coche y bajó al garaje con pasos silenciosos. El eco de sus tacones sobre el mármol la hizo sentirse culpable, pero también viva. Algo dentro de ella se había encendido, una voz que la empujaba a descubrir la verdad que había fingido no ver. Las calles estaban desiertas y el aire húmedo se colaba por las rendijas de las ventanillas. Siguió el coche negro de Javier a una distancia prudente, intentando no perderlo entre las luces del centro. Madrid, en su quietud nocturna, parecía un escenario diseñado para las mentiras. Pasaron frente a un hotel boutique, uno de esos lugares que prometen discreción y servicio exclusivo. Clara sintió un nudo en el estómago. Javier aparcó, bajó con su maleta y saludó a alguien en la puerta. Ella apagó el motor y observó desde la penumbra. El vestíbulo del hotel brillaba tras los cristales con una elegancia cruel. Lámparas doradas, mármol pulido, perfume caro en el aire. Javier habló con el recepcionista y entregó una tarjeta de crédito. Clara reconoció el diseño. Era una de sus tarjetas, vinculada a la cuenta conjunta. Su respiración se cortó. A través de la ventana vio cómo él tomaba el ascensor acompañado de una joven de cabello rubio. La forma en que ella se aferraba a su brazo no dejaba espacio para dudas. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Apretó el teléfono entre las manos y, con un gesto casi automático, comenzó a grabar. El temblor de sus dedos hacía que la imagen se moviera, pero no podía detenerse. En la pantalla, Javier besaba a aquella mujer con una pasión que hacía años no le dirigía a ella. No hubo lugar para las excusas, lo que veía era una traición completa. Las luces del vestíbulo destellaban sobre el cristal como si el lujo mismo celebrara la infidelidad. Clara bajó la cámara y respiró hondo, intentando no romper en llanto. Era la prueba que no había querido tener. Durante un largo minuto, se quedó inmóvil dentro del coche, mirando sus propias manos como si no le pertenecieran. Luego encendió el motor y se alejó del lugar, conduciendo sin rumbo. La ciudad aún dormía, pero ella ya no. El murmullo de los limpiaparabrisas marcaba el ritmo de sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo llevaba engañada? ¿Cuántas noches como esa habría vivido Javier mientras ella lo esperaba con la cena servida y el corazón dispuesto? De repente, la voz de la anciana volvió a sonar en su memoria. Cancela tu boda, y entendió que aquella advertencia ya estaba cumpliéndose. Al llegar a casa, el reloj marcaba las 4:30. El sonido del ascensor se mezcló con el del agua goteando en la cocina. Dejó las llaves sobre la mesa, se quitó el abrigo y fue directo al dormitorio. No lloró. En su lugar, encendió el ordenador y revisó los movimientos bancarios de las últimas semanas. Encontró una transferencia reciente a nombre de una agencia de viajes. El destino, Marbella. La fecha, el próximo fin de semana. Javier había planeado todo. La infidelidad no era un accidente, era una coreografía precisa. Cerró la laptop y se miró al espejo. En su reflejo ya no había una víctima, sino una mujer al borde del despertar. No entendía aún cómo reaccionaría, pero sabía que no podía seguir fingiendo. Se lavó la cara, respiró y volvió a la cama antes de que él regresara. Cuando escuchó la puerta abrirse, fingió estar dormida. Javier entró en silencio, dejó la maleta en el armario y se deslizó bajo las sábanas. Su perfume mezclado con el de otra mujer llenó el aire, y Clara tuvo que contener un estremecimiento. «Te amo, Clara», murmuró él, con una voz ensayada. Ella no respondió. Fingió respirar con calma, mientras la rabia subía como una ola silenciosa. Su cuerpo permanecía quieto, pero su mente ya no. En ese instante decidió que no lo confrontaría todavía. Prefería observar, reunir pruebas, entender cada pieza de su mentira. Lo más peligroso de una mujer herida no es su llanto, sino su silencio. Cuando el amanecer comenzó a colorear las cortinas, Clara se levantó sin despertarlo. Preparó café, revisó su teléfono y miró de nuevo el vídeo grabado. Cada gesto de Javier le parecía ahora el de un desconocido. Guardó la grabación en una carpeta oculta y escribió una nota mental. «Nunca más permitiré que me tomen por ingenua». Afuera, el ruido de la ciudad renacía, pero para ella, algo había muerto esa noche. Tal vez el amor, tal vez la ilusión. Lo que sobrevivía era una nueva versión de sí misma, más fría, más firme. A lo lejos, el reloj de la iglesia marcó las 7. Javier dormía aún, ajeno al huracán que se estaba gestando a su lado.
Clara lo observó durante un instante, con una serenidad que ni ella entendía. Ya no era la mujer que buscaba su aprobación. Ahora era la que aprendería a usar el silencio como arma. En su mente, una frase se repetía, clara como el amanecer: no volverás a humillarme, Javier. Y aunque el mundo seguía igual, dentro de ella algo irrevocable había cambiado. El amanecer encontró a Clara frente al espejo del baño, con la piel pálida y los ojos hinchados. La luz tenue revelaba el cansancio de años callados. Pasó los dedos por su mejilla como quien intenta reconocer a una extraña. La mujer del reflejo no era la esposa que soñó ser. Era alguien desdibujado por la costumbre de complacer. Recordó el vídeo de la noche anterior, la risa de Javier, la forma en que tocaba a otra con la misma mano que antes acariciaba su rostro. El espejo no mentía. Aquella era la mirada de una mujer traicionada, pero también la de una que empezaba a despertar. El sonido del agua corriendo llenó el silencio. Clara se enjuagó el rostro con fuerza, como si pudiera borrar la vergüenza junto con las lágrimas. Luego se envolvió en una bata de seda, ese regalo de aniversario que Javier había comprado solo para redimirse de una infidelidad pasada. Se miró otra vez. Nunca más, murmuró. En ese instante, la autocompasión se transformó en rabia. No una rabia violenta, sino fría, calculada. Una furia que sabía esperar. Tomó una libreta, abrió una página nueva y escribió una lista: contraseñas, cuentas, transferencias, mentiras. A media mañana, Javier apareció con su habitual aplomo. Traía el traje impecable y un café del restaurante elegante donde desayunaba a diario con sus colegas. Le sonrió a Clara como si nada hubiera pasado, le dejó un beso en la frente y le habló de la reunión que tenía en el banco para cerrar un acuerdo sobre propiedades. Ella lo escuchó sin pestañear, observando cómo el hombre que la engañaba se pavoneaba con seguridad. Cada palabra de él le servía como una pieza del rompecabezas. Cuando salió, Clara sintió la necesidad de actuar. Fue hasta su escritorio y encendió el ordenador. Sabía más de lo que él creía. Revisó correos, cuentas conjuntas, estados de tarjetas. Todo parecía normal hasta que encontró un mensaje enviado desde su correo a un contacto desconocido: Lucía. El asunto decía: casi está hecho. El cuerpo del mensaje era una puñalada: pronto todo será nuestro. Ella no sospecha nada. Clara retrocedió en la silla, con la respiración entrecortada. Sintió que el mundo giraba, pero no lloró. Ya no tenía lágrimas. Solo una certeza: su marido planeaba algo mucho más oscuro que una simple traición. Se preparó un café, lo bebió sin probar el sabor y caminó por la casa con la mente ardiendo. Cada rincón, cada mueble de diseñador, cada cuadro que habían elegido juntos, ahora le parecían testigos silenciosos de su ingenuidad. En el vestidor, las joyas que él le había regalado relucían como burlas. La casa, tan elegante, tan perfecta, le resultaba sofocante. Era un escenario que ya no le pertenecía. La idea de seguir allí, fingiendo, le revolvía el estómago. Pero irse sería perder. No, se quedaría, esperaría, y cuando llegara el momento, lo haría caer con sus propias armas. Esa tarde, Clara llamó a Laura, su mejor amiga y la única persona en quien aún confiaba. Se encontraron en un café discreto, lejos del club privado donde Javier solía exhibir su estatus. «Necesito que me ayudes, pero no puedo contarte todo», le dijo Clara, con la voz baja y firme. Laura la observó en silencio. No hacía falta preguntar, bastaba con mirar sus ojos para saber que había algo roto. «Haz lo que debas hacer, pero no te pierdas a ti misma», respondió. Aquella frase quedó grabada como un recordatorio de que aún tenía un límite que no debía cruzar. Esa noche, Clara preparó la cena como siempre. La mesa perfecta, el vino caro, la conversación superficial. Javier hablaba de una futura compra de terrenos, de una transferencia pendiente, de un nuevo socio que haría historia. Ella asentía, fingiendo interés, mientras por dentro solo oía la voz de su propia desconfianza. Lo observó servir el vino, cortarse un trozo de carne y mirar su reloj de lujo con aire satisfecho. En ese gesto, vio todo lo que él valoraba: poder, dinero, apariencia. Ella, en cambio, había sido solo parte del decorado. Al terminar la cena, Javier recibió una llamada. Se levantó de la mesa, caminó hacia el jardín y habló con tono reservado. Clara lo siguió desde la ventana. Su rostro cambiaba entre sonrisas y tensión. No podía oír las palabras, pero sabía con quién hablaba. Cuando él regresó, ella estaba de pie, con los brazos cruzados y una calma peligrosa. «¿Todo bien?», preguntó. «Perfecto, amor. Solo un asunto de trabajo»,
Mintió. Clara sonrió de vuelta, la sonrisa más falsa y más fuerte de su vida. Por dentro, el fuego ya ardía. En la madrugada, cuando Javier dormía, ella se acercó al armario y revisó sus bolsillos. Encontró un recibo doblado con el nombre de Hotel Velázquez y una cifra excesiva. No necesitó más. Guardó el papel y lo colocó dentro de un libro. Cada prueba sería útil, más adelante. Volvió a la cama y lo observó dormir. Tan confiado, tan ciego. En su mente, el espejo del baño volvía a reflejar la misma imagen. Una mujer con los ojos abiertos, lista para dejar de ser víctima. Antes de cerrar los ojos, recordó algo que su madre solía decirle. La dignidad es la última joya que una mujer puede perder. Y por primera vez, comprendió el sentido de esas palabras. No sabía cuánto tardaría en ejecutar su venganza, pero si sabía una cosa, no habría vuelta atrás. Esa noche, Clara se durmió con una serenidad nueva, una que nace solo cuando el dolor se convierte en decisión. La mañana del sábado amaneció radiante, pero dentro de la casa el aire pesaba como el silencio después de una pelea. Javier vestía su traje de lino beige, listo para un almuerzo con socios. Clara, en cambio, se limitó a observarlo desde el reflejo del ventanal, fingiendo admiración. Había aprendido a controlar sus expresiones. Cada sonrisa era una estrategia. Mientras él revisaba correos, ella servía el desayuno en la vajilla de porcelana que tanto le gustaba presumir ante las visitas. Todo parecía normal, pero la tensión latía como una corriente eléctrica invisible entre ellos. A media mañana, Clara acompañó a Javier a un evento en un club privado. El lugar exhalaba poder, sillones de cuero, whisky caro, hombres hablando de cuentas, propiedades y herencias. Las mujeres, todas perfectamente peinadas, lucían vestidos de diseñador y sonrisas idénticas. Javier, en su terreno, se mostraba encantador. Reía, gesticulaba, hablaba de inversiones como quien recita poesía. De vez en cuando, le tomaba la mano a Clara, pero sin mirarla. Era un gesto aprendido, vacío. Ella notó como uno de los socios le guiñaba el ojo, cómplice, y comprendió que su marido llevaba tiempo siendo el bufón elegante de aquel grupo. La humillación llegó sin aviso. En medio de la conversación, Javier bromeó sobre cómo Clara había abandonado su carrera porque las matemáticas le quedaban grandes. Las risas fueron inmediatas. Clara sonrió con esfuerzo, pero por dentro algo se quebró. No era la primera vez que él la ridiculizaba, pero sí la última en que lo permitiría. Fingió un pequeño tropiezo con la copa de vino, manchando accidentalmente la camisa de Javier. «Ay, lo siento, amor, soy tan torpe como siempre», dijo con voz dulce. Él se apartó irritado, sin notar la mirada de fuego que le devolvía su esposa. Esa noche, Clara esperó a que él se durmiera. Bajó al estudio y encendió la lámpara del escritorio. Sobre la mesa encontró un sobre con el membrete de un banco. Era un documento de transferencia a nombre de una tal Lucía Navarro. La cifra era alta, demasiado. Al leer la fecha, el corazón le dio un vuelco. La operación estaba programada para el lunes. Aquello ya no era solo una infidelidad, era un robo planificado con frialdad. Clara respiró hondo, guardó el papel en una carpeta y sintió que su rabia se transformaba en claridad. Ya sabía por dónde empezar. A la mañana siguiente, el desayuno fue una escena de teatro. Javier le habló del evento del día anterior como si nada hubiera pasado, orgulloso de su brillante exposición ante los socios. Clara, vestida con un conjunto elegante de seda azul, lo escuchaba con una serenidad casi inquietante. ¿Y Lucía?, preguntó de pronto, fingiendo inocencia. Javier apenas pestañeó. ¿Quién? Nada. Una amiga me habló de ella. Pensé que la conocías. Él rió, con esa risa fingida que delataba el nerviosismo. Clara se levantó, le acarició el rostro y dijo: «Debes cuidarte, amor. Las mujeres pueden ser peligrosas cuando son ignoradas». Aquella frase lo dejó desconcertado. Clara aprovechó su confusión para salir al jardín. El sol iluminaba las rosas, pero ella no veía belleza, solo cálculo. Sabía que no debía precipitarse. Quería que Javier se confiara, que creyera que aún la tenía bajo su control. Su arma sería la paciencia. Observó su reflejo en la ventana y apenas reconoció a la mujer que era semanas atrás. Ahora, cada respiración era una estrategia, cada palabra, una trampa. Por la tarde, Javier organizó una cena con 2 colegas de su firma. Clara lo ayudó con la decoración, encendiendo velas y poniendo su mejor sonrisa. Durante la velada, él volvió a humillarla con pequeños comentarios, que había quemado un plato una vez, que era demasiado emocional para entender los negocios. Los invitados rieron, y ella lo acompañó,
pero con una mirada que ningún hombre sensato habría ignorado. «Eres adorable, Javier», dijo al final, con voz suave. «No sé cómo soportas a una esposa tan tonta». El silencio posterior fue más elocuente que cualquier grito. Cuando todos se marcharon, Javier intentó disculparse, pero Clara no le dio oportunidad. Subió las escaleras con paso firme, cerró la puerta del dormitorio y se sentó frente al espejo. Por primera vez, no lloró ni se sintió pequeña. En su reflejo había decisión, una luz nueva en los ojos. «No me volverás a ver débil jamás», se dijo, sin apartar la mirada de sí misma. En ese instante, comprendió que la guerra había comenzado y que su silencio sería su mejor disfraz. Antes de dormir, guardó el contrato de transferencia en un sobre y lo escondió dentro de un libro de la biblioteca. Si Javier creía tener el control, pronto descubriría que la verdadera estratega era ella. En el fondo, Clara ya no temía al dolor. Lo había domesticado, lo había hecho suyo. Ahora solo quedaba esperar el momento perfecto para usarlo en su contra. Y cuando llegara, nadie lo vería venir. El reloj marcó la medianoche. Javier dormía, confiado, ajeno al peligro que respiraba a su lado. Clara lo observó una última vez, no con amor, sino con una serenidad que rozaba el desprecio. Sonrió con una calma que no era humana, era táctica. Su mente ya planeaba el siguiente paso, convertir su humillación en poder. ¿Y tú? Si descubrieras que la persona que dice amarte está planeando destruirte, ¿te quedarías en silencio esperando el momento justo, o lo confrontarías sin piedad? El lunes amaneció con un cielo plomizo, como si la ciudad presintiera la tormenta que se avecinaba. Javier salió temprano, traje oscuro, corbata azul marino, ese aire de hombre intocable que tanto le gustaba cultivar. Dijo que tenía una reunión en el banco, una operación importante sobre una cuenta conjunta. Clara lo observó desde la puerta, sonriendo con amabilidad. «Suerte, amor», susurró. Cuando el coche desapareció por la esquina, la sonrisa se deshizo en una línea dura. Ya no quedaba rastro de ternura, solo una precisión fría. Era hora de comprobar hasta dónde llegaba su traición. Con el móvil en mano, llamó a su contacto en la entidad financiera, un antiguo compañero de universidad que aún la apreciaba. Fingió nervios y rió como si fuera una esposa curiosa. «Solo necesito verificar un detalle. Nada grave», dijo. Cuando le mencionó una transferencia en curso desde su cuenta hacia una empresa fantasma en Marbella, el cuerpo se le tensó. Todo coincidía, la fecha, el monto, el nombre. Javier estaba moviendo el dinero de su herencia familiar, el mismo fondo que su padre le había confiado. Colgó la llamada y, por primera vez en mucho tiempo, sintió poder. Tomó su abrigo y salió a la calle. El viento helado le despeinaba el cabello, pero su mente estaba más clara que nunca. Se dirigió directamente al banco. El interior, decorado con mármol y ventanales altos, olía a formalidad y perfume caro. Pidió hablar con el gerente y, tras una espera tensa, logró bloquear temporalmente las operaciones vinculadas a la cuenta. Solo por precaución, explicó con voz serena. Al firmar los papeles, experimentó una sensación nueva, dignidad. No era venganza aún, era defensa. Pero cada gesto la acercaba a su objetivo final. De camino a casa, se detuvo en un pequeño café. Se sentó junto a la ventana, observando el bullicio de la ciudad. Por fuera seguía siendo la misma mujer elegante, pero dentro había un cambio irreversible. Su mirada ya no buscaba aprobación, sino estrategia. Abrió su cuaderno y empezó a escribir nombres, fechas y detalles. Lucía Navarro, agencia de viajes. Marbella. Subrayó las palabras y cerró la libreta. Sabía que cada dato sería útil cuando llegara el momento de exponerlo todo. Lo que antes era dolor, ahora era planificación. A media tarde, Javier regresó radiante. Traía flores y un perfume nuevo. «Pensé en ti», dijo, acercándose con esa sonrisa que siempre usaba cuando quería limpiar su conciencia. Clara lo dejó hablar. Escuchó su relato sobre una reunión exitosa y una transferencia aprobada. Fingió entusiasmo, lo felicitó y hasta lo besó. Mientras él servía vino, ella pensó en lo fácil que resultaba manipular a un hombre convencido de su superioridad. La sonrisa de Javier, antes irresistible, ahora le parecía grotesca. Cada gesto suyo era una mentira envuelta en traje caro. Esa noche, mientras él dormía, Clara revisó su teléfono. Encontró mensajes recientes de un número guardado como L. Las frases eran breves, urgentes, todo salió bien, no puedo esperar más. Guardó las capturas y apagó el móvil antes de que él despertara. En el reflejo del espejo,
Su rostro mostraba algo que ni ella misma reconocía: serenidad ante el peligro. Por primera vez, comprendió que el silencio podía ser un arma más poderosa que cualquier grito. Lo dejaría cavar su propia tumba, mientras ella aprendía a sonreír en la oscuridad. A la mañana siguiente, Clara visitó a Laura, su amiga. En el salón aromado con café recién hecho, le contó parte de la historia. «No sabes el frío que da descubrir que el hombre que amas te roba la vida poco a poco», confesó. Laura le tomó las manos, preocupada. «¿Qué vas a hacer?» «Nada, por ahora. Que crea que aún tiene el control», respondió Clara con una media sonrisa. Había pasado del miedo a la calma, y esa calma asustaba más que cualquier venganza abierta. Los días siguientes fueron una coreografía de apariencias. Javier hablaba de proyectos, de viajes, de propiedades, mientras Clara lo observaba como si analizara un caso de estudio. Aprendió sus horarios, sus rutinas, sus descuidos. Descubrió que Lucía trabajaba en la agencia de viajes que organizaba las escapadas de la empresa. Todo encajaba. En las noches, fingía cariño. En las mañanas, estudiaba los movimientos de sus cuentas. Cada palabra amable que le decía era un ladrillo más en el muro que pronto lo aislaría del poder. El viernes, Javier recibió un mensaje anónimo: «Alguien te observa». Su rostro palideció, y Clara lo notó. Fingió preocupación, le ofreció un masaje en los hombros y le susurró: «Seguro es algún competidor envidioso». Por dentro, una sonrisa se formó lentamente. El miedo comenzaba a tocarlo, y eso la llenaba de una satisfacción peligrosa. La venganza aún no había comenzado, pero el miedo del ya era su primera victoria. Cuando Javier se durmió esa noche, Clara se quedó despierta mirando el techo. En su mente, la palabra justicia adquiría un nuevo significado. No era un impulso, era un proceso. No era rabia, era estrategia. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, entendió que el verdadero poder no estaba en lo que se decía, sino en lo que se callaba. La calma en la casa era solo apariencia. Bajo la superficie, cada gesto, cada palabra entre Clara y Javier tenía un peso medido. Él intentaba recuperar la normalidad con pequeños gestos, cenas improvisadas, regalos caros, promesas vacías. Pero ella ya no reaccionaba. Había aprendido a responder con sonrisas que no llegaban a los ojos. Ese juego de máscaras se volvió rutina. En el fondo, Javier no entendía lo que ocurría. Creía que su esposa volvía a ser dócil, sin sospechar que esa serenidad era la antesala de su caída. Una tarde, mientras Javier revisaba documentos en su despacho, Clara lo observó desde la puerta. Él hablaba por teléfono, con un tono grave. «Tranquila, Lucía, todo saldrá bien. Solo un poco más de paciencia», dijo sin notar la sombra que lo escuchaba. Clara retrocedió sin hacer ruido, cerró la puerta y se sirvió una copa de vino. No temblaba. Esa falta de reacción la sorprendía a ella misma. El dolor había cedido paso a una claridad inquietante. Cada mentira de Javier era una pieza que encajaba en su estrategia. Decidió investigar a Lucía por su cuenta. Una mañana, mientras él salía para el trabajo, Clara fingió tener una cita en el spa de lujo del centro. En realidad, fue hasta la agencia de viajes donde trabajaba su rival. El local era pequeño, decorado con flores frescas y fotografías de playas paradisíacas. En el mostrador, una mujer de sonrisa amable la recibió. «¿Puedo ayudarte?» Clara la reconoció al instante. Era Lucía, joven, rubia, elegante, pero con un aire ingenuo que la desarmó. En ese momento, comprendió que también ella era víctima del mismo engaño. Clara pidió información sobre un supuesto viaje a Italia y prolongó la conversación todo lo posible. Observaba cada gesto, cada palabra. Lucía hablaba con entusiasmo sobre clientes importantes, mencionando sin querer el nombre de Javier. «Un hombre encantador, muy reservado», dijo. Clara sonrió con frialdad. Antes de irse, dejó su tarjeta en el mostrador. «Por si necesito algo más». Aquella tarde, al regresar a casa, entendió que el tablero tenía más jugadores de lo que imaginaba. Lucía no era su enemiga, era una pieza útil. Esa noche, Javier intentó acercarse a ella con cariño. «Has estado rara últimamente», le dijo, mientras le rozaba el brazo. Clara sostuvo su mirada, imperturbable. «Estoy bien, solo cansada». Él insistió, le habló de un viaje juntos, de empezar de nuevo. Ella fingió emoción, pero en su interior se reía del intento desesperado. «Claro, cuando quieras», respondió, sabiendo que ese viaje jamás ocurriría. En su mente, las piezas ya se movían con precisión quirúrgica. El silencio se convirtió en su refugio, y su serenidad, en la prisión de Javier. Con el paso de los días,
la distancia emocional entre ambos se volvió evidente. Javier sentía que algo escapaba de su control. Intentaba provocarla con críticas, con bromas hirientes, pero ella ya no reaccionaba. ¿Te pasa algo, Clara?, preguntó una noche. Nada, Javier. Estoy aprendiendo a escucharte menos, respondió sin levantar la vista del libro. Ese comentario lo descolocó. No entendía cómo aquella mujer, a la que había moldeado con desprecio, ahora lo desarmaba con indiferencia. El poder había cambiado de manos sin que él lo notara. Clara comenzó a reunirse con una amiga del antiguo círculo social que Javier había prohibido. En una de esas reuniones, escuchó rumores sobre las deudas secretas de su marido. Se habla de que movió dinero de una cuenta conjunta para cubrir pérdidas, comentó una de ellas. La noticia le confirmó algo que ya intuía. Javier estaba más desesperado de lo que mostraba. Aquel hallazgo no la enfadó, la fortaleció. Mientras él creía dominar el juego financiero, ella empezaba a dominar el emocional. En casa, todo seguía el mismo guión. Javier hablaba de negocios con su tono altivo. Clara lo escuchaba, asentía y fingía admiración. Cada palabra suya era una grabación mental. Guardaba todo: fechas, cifras, nombres. No necesitaba más pruebas, solo tiempo. El silencio se volvió su estrategia maestra. Si el ruido revela, el silencio destruye desde dentro. Y cada día, el silencio de Clara pesaba más sobre Javier que cualquier confrontación. Una noche, mientras cenaban, el teléfono de Javier vibró sobre la mesa. En la pantalla, un mensaje: Lucía, te extraño, amor. Clara lo vio. Él notó su mirada, pero ella solo sonrió. Te llaman del trabajo, cariño, dijo con voz suave. Aquella sonrisa lo inquietó más que una escena de celos. No había rabia, ni lágrimas, ni gritos. Solo calma. Y Javier, sin saber por qué, sintió miedo. Por primera vez, el depredador olfateaba el peligro. Esa noche, cuando él ya dormía, Clara se quedó frente a la ventana. La ciudad resplandecía con luces lejanas, y el reflejo del vidrio mostraba a una mujer nueva. Ya no era la esposa fiel, ni la víctima, ni la sombra. Era el silencio que todo lo cambia, el que se guarda hasta el momento preciso. Afuera, el reloj marcó las 2. En el interior de aquella casa perfecta, el juego del silencio acababa de comenzar. La rutina de Javier se volvió predecible: salidas tempranas, llamadas secretas, mentiras mal disimuladas. Pero Clara ya no lo vigilaba con ansiedad, sino con la frialdad de quien observa un experimento. Cada día fingía ignorar su doble vida, mientras por dentro se fortalecía. Su silencio era un muro impenetrable. Javier, confundido, intentaba provocarla. Te noto distante, Clara. Ella respondía con una sonrisa neutra. A veces, la distancia es necesaria para entender lo que tenemos. Esa serenidad lo desarmaba. No sabía si su esposa lo amaba o lo preparaba para algo peor. Una mañana, mientras revisaba unos documentos en la mesa del comedor, Clara recibió un mensaje inesperado. Era Diego, un antiguo amigo de su familia, arquitecto, residente en Barcelona. Estoy en Madrid por trabajo, ¿te gustaría tomar un café? Ella dudó unos segundos antes de responder que sí. No era coqueteo, era curiosidad. Diego había sido siempre la imagen opuesta a Javier. Amable, atento, con esa calma que invita a confiar. Cuando lo vio entrar en el restaurante, elegante pero sin ostentación, sintió una nostalgia extraña, como si volviera a respirar aire limpio después de años encerrada. Hablaron de todo y de nada. Diego notó la tristeza detrás de su sonrisa, pero no insistió. Te ves diferente, Clara, más fuerte y más sola, dijo con delicadeza. Ella se limitó a encogerse de hombros. No podía contarle la verdad, pero sus ojos lo hacían por ella. Durante la charla, Clara recordó cómo era sentirse escuchada sin ser juzgada. El café se alargó hasta el atardecer, y cuando se despidieron, Diego le besó la mejilla con una ternura que la desarmó. Al volver a casa, sintió algo que no sentía desde hacía tiempo: calma, sin culpa. Javier la esperaba en el salón, con un tono inquisitivo. ¿Dónde estabas? Ella respondió con naturalidad: con un viejo amigo. Él la miró con una mezcla de sospecha y temor. Por primera vez, Javier probaba el sabor de la inseguridad. Debería preocuparme. Solo si tienes motivos, replicó ella, mirándolo directamente a los ojos. Esa frase lo silenció. Clara se retiró a su habitación sin añadir una palabra más. Aquel intercambio marcó un punto de inflexión. El equilibrio de poder en su matrimonio había cambiado por completo. Esa noche, Javier se quedó despierto hasta tarde,
fingiendo leer mientras la observaba. Pero Clara, serena, escribía en su cuaderno. Ya no anotaba solo movimientos bancarios, sino pensamientos. No me debo a su amor. Me debo a mi libertad, escribió antes de cerrar la tapa. Las luces del dormitorio se apagaron, pero el aire estaba cargado. Javier, por primera vez, se sintió el prisionero. Clara, la carcelera. Lo irónico era que él aún creía dominarla. No comprendía que su mujer había aprendido a controlar sin levantar la voz. Los días siguientes transcurrieron en un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Javier alternaba la arrogancia con la súplica, Clara, la indiferencia con una cortesía casi diplomática. Empezó a frecuentar exposiciones y cafés, a recuperar amistades antiguas. Javier lo notaba, pero no podía detenerlo. Solo intento recordar quién era antes de ser tu esposa, le dijo un día, mientras él fingía leer el periódico. Esa frase le atravesó como una hoja invisible. Por primera vez, Javier se vio pequeño frente a la mujer que antes consideraba débil. Un viernes, Clara recibió flores. No de Javier, sino de Diego. Una tarjeta sencilla acompañaba el ramo. Alguien que sonríe con el corazón roto sigue siendo más fuerte que quien lo quebró. Ella la leyó varias veces antes de guardarla en su bolso. Esa atención sutil la conmovió más que todos los gestos grandiosos de su marido en 10 años. No era amor, al menos no todavía, era reconocimiento. Diego la veía sin intentar poseerla, y eso, en ese momento, bastaba. Clara se sorprendió pensando en él más de lo que habría querido admitir. Esa noche, mientras cenaban, Javier notó el brillo diferente en sus ojos. «¿Qué te pasa?», preguntó, fingiendo preocupación. Clara respondió con una calma perturbadora. «Nada, solo estoy recordando que todavía sé sonreír». Javier rió, incómodo, pero su risa se quebró en el aire. Algo había cambiado para siempre entre ellos. La mujer que solía pedir perdón ahora lo miraba con compasión, como quien observa un error inevitable. El poder, silenciosamente, había cambiado de dueño. Más tarde, en el silencio del dormitorio, Clara se recostó sin hablar. Pensó en su madre, en la advertencia de la anciana, en la traición que seguía fingiendo ignorar. Cada paso la acercaba al desenlace que estaba tejiendo con precisión. Su venganza ya no era solo contra Javier, era una manera de renacer. Mientras cerraba los ojos, recordó las palabras de Diego y sonrió. Por primera vez, sin dolor. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, una mujer comenzaba a despertar por completo. El anuncio de Javier llegó una mañana cualquiera, con el tono casual de quien da una noticia sin importancia. He decidido organizar una cena en casa, una celebración. Quiero renovar nuestros votos, Clara. Ella lo observó en silencio. La ironía del gesto era evidente. Él hablaba de amor mientras su infidelidad seguía fresca en el aire. Pero Clara no lo contradijo. «¡Qué buena idea!», respondió con una sonrisa serena. Sabía que aquella velada no sería una renovación, sino un entierro. La máscara de esposa perfecta volvería a su rostro, pero esta vez sería ella quien manejaría la escena. Durante los días siguientes, la casa se transformó en un escenario de teatro. Clara eligió cada detalle con precisión quirúrgica. El mantel de lino blanco, los candelabros de plata, las copas de cristal tallado. Contrató un chef privado, un pianista y ordenó flores frescas de un jardín exclusivo. Todo debía irradiar lujo y armonía. Javier, encantado, la observaba con satisfacción. «Así me gusta verte, dedicada a lo que haces bien». Ella sonrió. Si él supiera lo que realmente estaba preparando, no dormiría tranquilo ni un minuto más. La tarde del evento, Clara pasó horas arreglándose. Eligió un vestido rojo e intenso, de tela satinada, con un escote sutil y joyas discretas. En el espejo, su reflejo parecía el de una mujer que lo tenía todo bajo control. Javier, al verla bajar las escaleras, se quedó mudo. «Estás hermosa», murmuró. «Hoy todo será perfecto». «Sí, Javier, perfecto», respondió ella, con una calma que lo hizo dudar por un instante. Aquella noche, cada sonrisa suya escondía una intención. Cada mirada, una trampa cuidadosamente colocada. Los invitados comenzaron a llegar. Entre ellos, colegas de Javier, amigos del club privado, viejos conocidos que siempre habían admirado su éxito. Clara los recibió con gracia, sirviendo vino y distribuyendo elogios. Todos comentaban la elegancia del evento, la armonía del hogar, la aparente solidez de la pareja. Nadie imaginaba que, bajo aquella fachada impecable, hervía un volcán a punto de estallar. Javier brindaba con entusiasmo, haciendo bromas,
tocando con suficiencia la mano de su esposa. «Por los nuevos comienzos», dijo levantando la copa. Clara lo imitó, saboreando la ironía. El piano llenaba el ambiente con melodías suaves, y el aroma de los platos recién servidos se mezclaba con el perfume caro que Clara había elegido esa noche. Todo transcurría con normalidad. Javier hablaba de negocios, de un nuevo proyecto inmobiliario, de una transferencia que había sido un éxito rotundo. Clara escuchaba sin interrumpir, mientras su mente repasaba el plan que había diseñado con precisión matemática. En el despacho, escondido entre los documentos de la empresa, esperaba el vídeo que cambiaría su destino. Cuando llegó el momento del discurso, Javier pidió silencio y tomó el micrófono con ese tono de hombre acostumbrado a ser admirado. «Esta noche quiero celebrar a la mujer que me acompaña desde hace años, la que ha soportado mis defectos con amor y paciencia». Los aplausos no se hicieron esperar. Clara sonrió, con los ojos fijos en él, y al terminar su discurso, pidió la palabra. «Gracias, Javier. Esta noche también quiero brindar, pero no por lo que somos, sino por lo que hemos dejado de ser». El murmullo de los invitados se extendió por el salón. Se hizo un silencio expectante. Clara caminó hasta la mesa de control del proyector y, con un clic, apagó las luces. En la pantalla gigante del salón comenzó a reproducirse el vídeo, Javier y Lucía besándose en el vestíbulo del Hotel Boutique. Las risas, los gestos, las palabras, todo quedó expuesto ante los ojos atónitos de los invitados. Algunos soltaron exclamaciones, otros desviaron la mirada. Javier se levantó, pálido, intentando detener la proyección. «¿Qué estás haciendo?», gritó. «Mostrando la verdad», respondió ella, sin perder la calma. Cuando las luces se encendieron, el salón era un campo de ruinas sociales. Lucía, que había sido invitada sin saberlo, se puso de pie llorando. «Eres un mentiroso», le gritó antes de salir corriendo. Los socios de Javier se miraban entre sí, incómodos, algunos con sonrisas disimuladas. Clara sostuvo la copa con elegancia, sin derramar una gota. «Brindo por la honestidad, esa que tú perdiste hace tiempo», dijo, y bebió lentamente. En aquel instante, comprendió que la humillación pública era el precio justo por años de silencio. Javier intentó acercarse a ella, suplicando. «Clara, por favor, no arruines mi carrera». Pero ella se apartó, mirándolo como a un desconocido. «Yo no arruiné nada, Javier. Solo te mostré quién eres». Luego, caminó hacia la puerta principal, dejando atrás el caos. Cada paso suyo resonaba en el mármol con el eco de la libertad. Al salir, respiró profundamente. La noche era fría, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva. No había victoria en su rostro, sino una paz grave, la de quien ha terminado una guerra interna. Subió al coche y encendió el motor sin mirar atrás. Desde el retrovisor, vio a los invitados salir uno a uno, y a Javier, solo, intentando explicar lo inexplicable. En ese momento, entendió que la venganza no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. La humillación pública no le devolvía lo perdido, pero le permitía recuperar lo que más valía, su dignidad. La calma la envolvió como un manto invisible. La mujer que salió de aquella casa ya no era la misma que había entrado. Esa Clara había muerto, y en su lugar nacía otra, más fuerte, más libre. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de exponer públicamente a quien destruyó tu confianza, ¿lo harías sin piedad, o preferirías guardar silencio y empezar de nuevo lejos del pasado? El amanecer llegó cubierto de nubes grises, como si el cielo compartiera la resaca de la noche anterior. En los portales de noticias digitales, el nombre de Javier aparecía junto a titulares sensacionalistas. Abogado de prestigio humillado en su propia fiesta de aniversario. Las imágenes del vídeo se habían filtrado. Clara lo supo antes de leerlo. Mientras preparaba café en su cocina, el móvil vibraba sin cesar con mensajes de conocidos, algunos curiosos, otros solidarios. Ella no respondía a ninguno. Su silencio era su declaración oficial. En la casa reinaba un caos extraño. Javier había pasado la noche fuera, no regresó ni llamó. Las flores de la cena aún adornaban el salón, marchitas, impregnadas del perfume caro que ahora le resultaba insoportable. Clara caminó entre los restos de la velada como si atravesara un campo de batalla. La vajilla rota, las copas vacías, el mantel manchado. Cada objeto era testigo del fin de un imperio doméstico. En ese escenario decadente, encendió una vela y se permitió un respiro. No había remordimiento en su rostro, solo una calma severa. Horas después, sonó la puerta. Era Diego. Había visto las noticias y acudió sin avisar. «Necesitaba saber si estabas bien», dijo con una voz cálida que contrastaba con la frialdad del ambiente.
Clara lo miró, exhausta pero firme. Estoy viva, y eso ya es mucho. Diego no insistió. Se limitó a recoger los restos de la cena junto a ella. El gesto sencillo la conmovió más que cualquier discurso. Cuando terminaron, él la abrazó sin palabras. Fue un abrazo sin promesas, solo comprensión. Por primera vez, Clara no sintió vergüenza, sino alivio. Mientras tanto, Javier se refugiaba en el despacho de un socio, intentando contener el escándalo. Esto arruinará mi reputación, mi empresa, todo lo que construí, repetía con desesperación. Su socio, más pragmático, le respondió, lo arruinaste tú mismo. Las llamadas de clientes cancelando contratos no tardaron en llegar. Las cuentas de bufete fueron congeladas temporalmente para revisión de transferencias sospechosas. Javier, que siempre se sintió intocable, empezaba a palpar el vértigo del fracaso. Clara no necesitó tocar un solo documento más. Su caída ya era inevitable. Los días siguientes, Madrid susurraba su historia en los cafés, los clubes, las oficinas. Algunos la llamaban valiente, otros cruel. A ella no le importaba. No había hecho lo que hizo por venganza, sino por justicia. En una tarde lluviosa, recibió un mensaje de Lucía. No sé si darte las gracias o pedirte perdón, decía. Clara lo leyó en silencio y respondió. Ambas cosas son innecesarias. Cada una pagó su precio. Cerró el teléfono y sintió una extraña paz. No había enemigos, solo víctimas de un mismo mentiroso. Javier intentó contactarla días después. Llamadas, mensajes, cartas. Ninguno obtuvo respuesta. En un último intento, le envió flores y una nota. Perdóname, Clara. No supe valorarte. Ella las observó sin tocarlas. Después las tiró al cubo de basura sin una palabra. El gesto, simple y definitivo, fue su despedida. En ese silencio, comprendió que la venganza terminaba donde comenzaba la dignidad. No le debía compasión a quien la había reducido a sombra durante años. En el transcurso de esa semana, Diego se convirtió en su único punto de equilibrio. Se reunían para caminar por el Retiro, hablar de libros, de arte, de la vida que Clara había dejado en pausa. «No te imaginas lo diferente que se te ve», le dijo una tarde. Como si hubiera salido de una jaula sin saber que las puertas estaban abiertas desde hace tiempo. Clara sonrió con cierta melancolía. Las puertas siempre estuvieron abiertas, Diego. Solo necesitaba perderlo todo para atreverme a cruzarlas. A medida que los días pasaban, Clara comenzó a rehacer su vida con pequeños gestos. Reorganizó la casa, cambió los muebles, renovó la decoración. El mismo espacio que antes simbolizaba sumisión, ahora reflejaba libertad. Cada rincón tenía un propósito nuevo. Incluso su reflejo en los grandes ventanales parecía distinto. Su rostro seguía sereno, pero sus ojos brillaban con esa claridad que solo llega después del caos. El dinero, el estatus, el lujo, nada de eso tenía el mismo valor. Lo que había recuperado no se podía comprar. Una tarde, mientras salía del banco, Clara se cruzó con un antiguo colega de Javier. «Nunca imaginé que tendrías ese coraje», le dijo. «No fue coraje», respondió ella, «fue necesidad». Y siguió caminando sin mirar atrás. En su cuenta ya no quedaban movimientos compartidos. Había cerrado la cuenta conjunta y retirado los fondos restantes. Cada acción era un acto simbólico, cortar los lazos visibles y los invisibles. El poder, comprendió, no estaba en destruir al otro, sino en reconstruirse sin él. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela en el centro de la mesa vacía. Observó la llama y respiró profundo. Ya no quedaba rastro del miedo ni del temblor. Solo determinación. Lo que vendría después era incierto, pero no le temía. La tormenta que había desatado no era el final de su historia, sino el preludio de su renacimiento. Y aunque el ruido de la lluvia golpeaba los cristales con fuerza, Clara sonrió. A veces, pensó, hay que dejar que todo se rompa para poder empezar de nuevo. Los titulares seguían multiplicándose. Javier había pasado de ser el abogado más prometedor de Madrid a convertirse en sinónimo de escándalo. Los socios de su firma convocaron una reunión urgente en un hotel boutique del centro. Las cortinas cerradas, las caras serias, el aire cargado de perfume y tensión. Javier llegó tarde, con la camisa arrugada y las ojeras marcadas. Intentó mantener el aplomo, pero su voz tembló. «Esto es temporal, puedo recuperarlo», dijo. El socio principal lo interrumpió con frialdad. «No hay recuperación posible cuando la confianza muere». La decisión fue unánime, lo expulsaron de la empresa. Clara se enteró por la prensa. No sonrió ni sintió satisfacción. Era extraño.
Su venganza se había consumado, pero no había alivio. Había destruido al hombre que la destruyó, y aún así, algo dentro seguía vacío. Pasó la mañana ordenando el despacho que él había dejado atrás. Encontró papeles, fotos, contratos. Entre ellos, una carta de su suegra con una frase subrayada: "El orgullo precede a la caída". La ironía la hizo suspirar. Todo lo que Javier había amado, su estatus, su poder, su imagen, se desmoronaba como una torre de cristal bajo su propio peso. Mientras tanto, Javier intentaba reconstruir su red de contactos. Nadie respondía. Las puertas que antes se abrían con una llamada ahora se cerraban en su cara. Los bancos comenzaron a exigirle pagos atrasados, y el departamento de Marbella fue embargado. Las cuentas que él creía seguras estaban congeladas. En una tarde gris, se encontró frente a su oficina vacía, con una maleta a sus pies. El hombre que una vez vestía trajes de diseñador ahora parecía un fantasma de sí mismo. Su caída no había sido lenta, fue un derrumbe súbito, inevitable. Clara, por su parte, se enfocó en cerrar los últimos capítulos de su antigua vida. Visitó el banco, retiró los fondos restantes y transfirió el dinero a una nueva cuenta solo a su nombre. «Quiero independencia total», dijo al gerente, que la miró con respeto. Al salir, respiró el aire frío de la calle y sintió una ligereza nueva. Ya no debía nada a nadie. Esa tarde, se permitió un lujo simple: almorzar sola en un restaurante elegante, pedir vino sin justificarse y brindar discretamente por su propia libertad. En los días que siguieron, comenzó a recibir llamadas de medios de comunicación. Todos querían una entrevista, un testimonio, una versión heroica de la esposa que expuso la traición. Clara los rechazó. No buscaba fama ni compasión. Su historia no era un espectáculo, era una cicatriz. La verdadera fuerza no se grita, se demuestra, escribió en su diario aquella noche. En el fondo, sabía que su silencio valía más que cualquier titular. El ruido de la prensa pronto se apagó, y con él, la sombra de Javier empezó a desvanecerse. Una tarde, mientras caminaba por el parque, se cruzó con Diego. No fue planeado, simplemente ocurrió. Él sonrió al verla, y ella respondió con un gesto sincero. «Parece que sobreviviste al huracán», dijo él. «No, Diego. Aprendí a bailar bajo la tormenta», respondió con una calma luminosa. Pasaron la tarde hablando, sin prisas. No había tensión ni necesidad de impresionar. Diego la miró con una mezcla de ternura y respeto, comprendiendo que frente a él ya no estaba la misma mujer de antes. Javier, en cambio, vivía en la sombra de lo que fue. Los antiguos socios lo evitaban. Lucía había desaparecido, y su nombre, antes símbolo de prestigio, ahora inspiraba lástima. Pasaba los días entre llamadas fallidas y noches de whisky barato. En un intento desesperado, escribió una carta a Clara, pidiendo una reunión. La dejó en el buzón de su antigua casa, junto a una flor seca. «Solo quiero verte una última vez», decía. Ella encontró la carta días después, la leyó con serenidad y la dejó sobre la mesa. No respondió. Algunos silencios son respuestas definitivas. El tiempo empezó a borrar los rastros del escándalo, pero no las lecciones. Clara aprendió que el poder no se mide en lo que uno controla, sino en lo que uno deja ir sin derrumbarse. Había vivido años creyendo que la estabilidad estaba en mantener las apariencias, y ahora entendía que la verdadera elegancia era vivir en paz con uno mismo. Su reflejo en el espejo ya no le devolvía miedo, sino certeza. La mujer que antes se ocultaba tras vestidos de diseñador y perlas ahora brillaba por convicción, no por apariencia. Una tarde, en el antiguo club donde antes la habían mirado con lástima, la invitaron a una charla sobre autoestima femenina. Clara aceptó. Habló sin dramatismos, sin mencionar nombres, solo con verdad. A veces, el amor se confunde con costumbre. Pero ninguna costumbre vale la pérdida de la dignidad. El aplauso fue largo y sincero. Aquella noche, al regresar a casa, sintió que finalmente había cerrado el círculo. No como víctima, sino como testigo de su propia reconstrucción. Al otro lado de la ciudad, Javier observaba su reflejo en una ventana sucia de hotel. No quedaba nada de aquel hombre seguro y arrogante. Solo un cuerpo cansado y una mente atormentada por los recuerdos. Murmuró su nombre, pero su voz sonó hueca. En el silencio que lo rodeaba, comprendió la magnitud de su caída. Ya no era un dios en su altar de éxito, sino un hombre común, derrotado por su propio orgullo. Y mientras la lluvia golpeaba el cristal, Clara dormía tranquila por primera vez en años. Los días posteriores a la caída de Javier fueron silenciosos. Un silencio denso, casi sagrado, que llenaba cada rincón de la casa.
Clara despertaba temprano, no por costumbre, sino por necesidad. Había pasado tanto tiempo viviendo en la tensión del conflicto que ahora el vacío le resultaba extraño. Caminaba descalza sobre el mármol frío del salón, respirando el aire de una libertad que aún le dolía. La guerra había terminado, pero las heridas seguían abiertas. A veces, el sonido de su propia respiración era suficiente para hacerla llorar sin motivo. El teléfono sonaba de vez en cuando. Antiguas amistades que querían saber cómo estaba. Periodistas que aún buscaban una declaración. Clara respondía con cortesía y distancia. Había aprendido que no todo silencio debía llenarse con palabras. Mientras tanto, la ciudad seguía a su ritmo indiferente. Los cafés volvían a abrir. Las vitrinas seguían mostrando ropa de diseñador, como si el mundo nunca hubiese temblado. Pero dentro de ella, algo irreversiblemente había cambiado. Su escala de valores era otra. El lujo había perdido su brillo. En un intento por llenar el tiempo, Clara comenzó a ordenar los restos de su vida. Revisó armarios, destruyó documentos innecesarios, vendió algunas propiedades que compartía con Javier. Fue al banco, cerró la última cuenta conjunta y firmó su independencia económica. «Felicidades, señora Torres», dijo el gerente. Ahora su cuenta está completamente a su nombre. Aquel simple acto le supo a liberación. No era solo dinero, era control, era identidad. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro le pertenecía exclusivamente a ella. Las noches eran más difíciles. El silencio del dormitorio le recordaba lo que fue, las promesas, los sueños. A veces, el recuerdo de Javier se colaba entre los pensamientos, no como un deseo, sino como una sombra persistente. Recordaba su sonrisa, su voz, la forma en que la miraba al principio. No lo odiaba, y esa ausencia de odio la desconcertaba más que el amor. El perdón no había llegado todavía, pero el rencor ya no encontraba espacio. En su lugar, crecía algo más sutil, una aceptación tranquila. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza, recibió un mensaje de Diego. «¿Te apetece dar un paseo?» Sin pensarlo demasiado, respondió que sí. Se encontraron en un parque cercano, donde los árboles comenzaban a recuperar el verde. Caminaron sin rumbo, hablando de todo menos del pasado. Diego tenía esa habilidad rara de no preguntar lo que dolía. «Parece que por fin respiras», le dijo. Clara sonrió, mirando el cielo. No es fácil aprender a hacerlo sin miedo. Él no insistió, simplemente le ofreció su presencia, y eso bastó. Esa noche, al regresar, encendió una vela y se sirvió una copa de vino. La casa, antes símbolo de opresión, se sentía diferente. Había redecorado el salón con tonos cálidos, retirado los retratos del matrimonio y colgado un cuadro nuevo, un paisaje con un mar en calma. Después del fuego, el mar, pensó. Se dio cuenta de que el lujo no estaba en las cosas, sino en la paz que emanaban. Su reflejo en los ventanales mostraba a una mujer distinta, aún cansada, pero con una dignidad luminosa. Había sobrevivido a sí misma. El escándalo mediático comenzaba a desvanecerse. Javier, por su parte, había desaparecido de los titulares. Algunos decían que se había marchado del país. A Clara no le interesaba saberlo. Lo importante era que, por primera vez en años, su nombre ya no estaba atado al de él. Cuando caminaba por las calles de Madrid, la gente la reconocía, pero no como la esposa traicionada, sino como la mujer que se atrevió a no callar. Aquella fama, silenciosa y respetuosa, no le pesaba. Era una consecuencia, no una meta. En uno de sus paseos matutinos, Clara pasó frente a una librería y se detuvo ante el escaparate. Un título le llamó la atención: Renacer después del caos. Compró el libro sin pensarlo. Esa tarde, lo leyó completo, subrayando frases que parecían escritas para ella. El fuego no destruye, transforma. Al cerrar la última página, comprendió que su historia no era una tragedia, sino una metamorfosis. Lo que ardió fue el miedo. Lo que quedó fue fuerza. Al caer la noche, recibió una llamada inesperada. «Diego, solo quería saber si estás bien», dijo con voz tranquila. «Estoy aprendiendo a estarlo», respondió ella. «Eso basta», contestó él. Al colgar, Clara se quedó en silencio, mirando las luces de la ciudad desde su ventana. Por primera vez, no sintió necesidad de planear el siguiente paso. El simple hecho de existir sin miedo era suficiente. Afuera, el viento soplaba con suavidad. Dentro, su alma, por fin, comenzaba a descansar. Y así, en la quietud de una casa que ya no olía a culpa, Clara entendió que el fuego que arrasa también purifica. Su vida era un lienzo vacío, pero esta vez,
ella tendría el pincel. Lo que pintara a partir de ahora no dependería del amor de nadie, sino del suyo propio. Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. La guerra había terminado, lo que venía ahora era vida. Los meses pasaron sin sobresaltos. La calma, al principio desconocida, se volvió costumbre. Clara había aprendido a convivir con el silencio, pero no con la soledad. En su nueva rutina, encontraba placer en los pequeños detalles: preparar café sin prisa, leer al amanecer, cuidar el jardín. La casa, antes escenario de tormentas, se había convertido en refugio. No necesitaba más lujo que la tranquilidad. A veces se sorprendía riendo sola, y esa simple risa le recordaba que la vida seguía fluyendo, sin permiso ni culpa. Diego empezó a visitarla con más frecuencia. Su presencia era discreta, como una brisa que no invade, solo acompaña. Había dejado de hacer preguntas, comprendiendo que Clara hablaba más con silencios que con palabras. Juntos compartían tardes de caminatas, charlas sobre arte y vino en terrazas con vistas a la ciudad. No había urgencia ni promesas. Diego le enseñó que el afecto verdadero no exige explicaciones. Con él, Clara descubría una ternura sin estrategia, un cariño que no se compraba con joyas ni grandes gestos, sino con respeto. Un fin de semana, Diego la invitó a Barcelona. Solo unos días, para despejar la mente, propuso. Clara dudó, temerosa de sentirse vulnerable fuera de su entorno. Aún así, aceptó. Viajaron en tren, y durante el trayecto, ella observó el paisaje cambiar por la ventanilla, como si también su vida se transformara con cada kilómetro. Al llegar, se hospedaron en un pequeño hotel boutique frente al mar. El aroma salado, el sonido de las olas y la luz del Mediterráneo le dieron una sensación de comienzo. Aquella ciudad se sentía como una promesa cumplida. El primer día caminaron por calles estrechas, entre fachadas coloridas y música lejana. Diego le hablaba de arquitectura, de proyectos, de viajes. Clara lo escuchaba, disfrutando de la calma de no tener que fingir. Por la noche, cenaron en un restaurante elegante, con velas y vino tinto. ¿Sabes? Pensé que nunca volvería a disfrutar de algo tan simple, confesó ella. No es simple, Clara. Es humano, respondió él. Esa frase, tan sencilla, la conmovió profundamente. Era la primera vez que alguien la veía sin filtros, sin pasado, sin heridas. A la mañana siguiente, mientras desayunaban frente al mar, Diego le entregó una pequeña carta. No la abras ahora. Léela cuando vuelvas a casa. Ella la guardó en su bolso, curiosa, pero obediente. Pasaron el resto del día explorando, riendo, viviendo con ligereza. No hubo confesiones de amor, ni besos robados, solo complicidad. Al despedirse en la estación, Diego le tomó la mano y dijo: el renacer no se trata de olvidar lo que duele, sino de recordarlo sin que te queme. Clara lo abrazó. Ese gesto, silencioso, bastó para sellar algo que las palabras no podían definir. De regreso a Madrid, el viaje le pareció más corto. Al llegar a casa, abrió la carta. Dentro, una nota escrita con letra firme. Cuando el amor deja de doler, empieza a tener sentido. Sonrió, dejando escapar una lágrima que no era de tristeza. Guardó la carta en un cajón, junto al cuaderno donde había escrito su historia. Por primera vez, el pasado ya no pesaba, era solo un capítulo más. Ahora comprendía que el amor no debía ser una batalla, sino una tregua. Con el paso de las semanas, Clara y Diego comenzaron a verse con naturalidad. No hablaban del futuro, pero cada encuentro tenía un aire de esperanza. Ella aprendió a disfrutar de la incerteza, de los gestos pequeños, del silencio compartido. Había encontrado en Diego un espejo limpio, sin juicios. A veces, al mirarlo, pensaba que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. No para amar a alguien nuevo, sino para amarse a sí misma con el mismo respeto que siempre le negó. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Diego le tomó la mano. No hubo palabras ni promesas. Solo un silencio cálido que lo dijo todo. Por un instante, Clara cerró los ojos y respiró el aire fresco. Ya no tenía miedo. No sentía necesidad de protegerse del amor, porque entendía que el amor real no lastima. Aquel momento, tan simple y humano, fue su verdadero renacer. Había cruzado el umbral del dolor sin perder su esencia. Y eso, comprendió, era el triunfo más grande de todos. Esa noche, de vuelta en casa, Clara se miró al espejo. La mujer que la observaba no tenía rastros de amargura. Era distinta, pero seguía siendo ella. Recordó la voz de la anciana en la calle, aquella advertencia que marcó el inicio de su historia: cancela tu boda o tu vida acabará destruida.
Sonrió al darse cuenta de que, al final, había hecho ambas cosas. Canceló su boda y salvó su vida. Cerró los ojos y susurró: «Gracias». No sabía si le hablaba a la anciana, a su madre o al destino, pero el agradecimiento era sincero. El mar del recuerdo ya no dolía. Era un horizonte tranquilo, una línea azul donde todo comenzaba de nuevo. Clara se sirvió una copa de vino, abrió las ventanas y dejó entrar el aire nocturno. Madrid dormía, pero ella no. Estaba despierta, completamente viva. Había aprendido a perder sin derrumbarse, a soltar sin rencor, a amar sin miedo. Y al hacerlo, había recuperado lo más importante, su dignidad y su paz. ¿Y tú? Después de haber sido traicionado, ¿crees que podrías volver a abrir tu corazón? ¿O preferirías protegerlo para no volver a sufrir? El otoño había llegado a Madrid con su melancolía dorada. Clara caminaba por las calles alfombradas de hojas secas, sintiendo que su vida, por fin, respiraba en calma. La rutina de los últimos meses le había devuelto algo que creía perdido: estabilidad. Por las mañanas trabajaba en el estudio de arquitectura de Diego y por las tardes escribía. Su historia se transformaba en un libro, no para exponer heridas, sino para sanarlas. Aquella tranquilidad la envolvía como un abrigo suave, hasta que el pasado volvió a tocar su puerta. Una tarde de viernes, el timbre sonó. Clara, concentrada en su ordenador, no esperó visitas. Al abrir, el tiempo pareció detenerse. Frente a ella estaba Javier. El traje impecable de otros tiempos había sido reemplazado por ropa sencilla, casi gastada. Su rostro estaba marcado por ojeras y su voz sonaba distinta, quebrada. «Hola, Clara». Ella lo miró sin sorpresa. Lo había imaginado muchas veces, pero ahora que lo tenía delante, no sentía odio. Solo distancia. «¿Qué quieres, Javier?», preguntó con tono sereno, casi amable. Él bajó la mirada, buscando palabras que no encontraba. «No vengo a pedir dinero ni compasión. Solo necesitaba verte, pedir perdón». Clara lo observó en silencio. Durante años había soñado con ese momento, con verlo vulnerable, arrepentido, destruido. Pero al tenerlo frente a ella, la venganza perdió sentido. «Perdón», repitió. «¿Lo dices porque lo has perdido todo o porque entiendes lo que hiciste?». Javier la miró con los ojos vidriosos. «Por ambas cosas». Ese reconocimiento, tan tardío, sonó más triste que sincero. Entraron en el salón. Javier recorrió con la mirada el lugar que alguna vez fue su casa. La decoración era distinta, cálida, sin rastros del lujo ostentoso que él tanto apreciaba. «La has cambiado toda», murmuró. «Sí, quité todo lo que me recordaba a una vida vacía». Javier asintió, con los hombros caídos. «Lucía me dejó. Perdí la empresa, las propiedades, los amigos. Nada quedó». Clara no respondió. Sirvió 2 cafés y se sentó frente a él. «Tal vez no lo perdiste todo, Javier. Todavía te queda la oportunidad de entender». El silencio llenó la habitación. Solo el tic-tac del reloj acompañaba la tensión suave entre ellos. Javier bebió un sorbo y la observó. «Siempre fuiste más fuerte de lo que pensé». Ella sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo. «No era fuerza, era supervivencia. Me enseñaste que amar sin respeto es morir despacio». Javier apretó la taza con las manos temblorosas. «Te hice daño porque no sabía amar de otra manera». «Lo sé», respondió ella. «Pero el perdón no es un boleto de regreso». Aquella frase cayó como un cierre invisible. Se levantó y caminó hacia la ventana. La luz de la tarde iluminaba su perfil con suavidad. Javier la observó en silencio, reconociendo en esa mujer a alguien que ya no podía alcanzar. «¿De verdad no hay vuelta atrás?», preguntó casi en un susurro. Clara giró despacio y lo miró directamente a los ojos. «No te odio, Javier. Simplemente ya no existes para mí». La frase, simple y serena, selló años de sufrimiento. Él bajó la cabeza. Las lágrimas que antes no se permitía aparecieron sin vergüenza. Javier se puso de pie, buscando dignidad en su derrota. «Gracias por escucharme», dijo antes de dirigirse a la puerta. Clara asintió sin decir palabra. Cuando él salió, cerró con suavidad. Se quedó mirando el pomo dorado unos segundos, consciente de que ese gesto era simbólico. Había cerrado una puerta que ya no volvería a abrir. Caminó hasta la mesa, respiró hondo y dejó escapar una risa leve, casi liberadora. No era alegría, era alivio. La sombra de Javier, por fin, había desaparecido de su vida. Esa noche, Clara escribió en su cuaderno una sola línea: «No hay victoria más grande que la paz». Luego cerró el cuaderno y encendió una vela.
La llama iluminó el nuevo cuadro que decoraba el salón. Una mujer mirando al horizonte. Comprendió que, aunque el pasado había regresado una vez más, ya no tenía poder sobre ella. Había aprendido a recibir sin rencor, a despedir sin culpa. Y en ese equilibrio radicaba su libertad. Afuera, la lluvia comenzaba a caer suavemente. Clara se acercó a la ventana y observó cómo las gotas se deslizaban por el cristal. En la calle, una figura conocida se alejaba lentamente. Javier caminaba sin paraguas, envuelto en su propio silencio. Por un instante, Clara sintió compasión. No por él, sino por la versión de sí misma que alguna vez lo esperó. Luego, cerró las cortinas y se giró hacia el interior, hacia su nueva vida. El eco del pasado se desvanecía entre los latidos tranquilos de su presente. Al día siguiente, al salir de casa, vio a una anciana en la esquina, cubierta con un chal viejo, vendiendo flores. Algo en su mirada le resultó familiar. ¿Ya estás en paz, hija?, preguntó con una voz suave. Clara se detuvo, sorprendida, y asintió. Sí, mucho más de lo que imaginaba. La mujer sonrió y le ofreció una flor blanca. Entonces el destino cumplió su promesa. Clara aceptó la flor y siguió caminando. No sabía si era la misma anciana de aquella noche lejana, pero en el fondo comprendió que no importaba. El ciclo se había cerrado. El encuentro con la anciana quedó grabado en la mente de Clara durante días. Aquella flor blanca, tan simple, había despertado una corriente de recuerdos dormidos. Desde entonces, cada vez que salía a caminar, buscaba inconscientemente aquella figura en las calles, como si algo pendiente quedara entre ellas. Una mañana, mientras salía de la librería, la volvió a ver. Estaba sentada en un banco del parque, con un abrigo gastado y una mirada que no se confundía con ninguna otra. Clara se acercó sin dudar. «Sabía que volverías», dijo la mujer antes de que ella pronunciara palabra. Clara se sentó a su lado. «Necesitaba entender», comenzó con voz temblorosa. «Aquel día, cuando me detuviste en la calle, ¿cómo sabías lo que iba a pasar?» La anciana sonrió con melancolía. «No lo sabía, hija. Lo sentí. Hay dolores que reconocemos solo porque los hemos vivido». Clara frunció el ceño. «¿Vivido?» La mujer asintió lentamente. «Conocí a tu madre. Éramos amigas, inseparables. Cuando ella enfermó, me pidió una promesa, que cuidara de ti, que te advirtiera si alguna vez seguías los pasos que la hicieron sufrir». El mundo de Clara se detuvo en seco. Por un momento, no supo qué decir. «¿Tú conociste a mi madre?», preguntó con la voz apenas audible. «Sí, y también conocí a tu padre. Fue un hombre bueno, pero débil. Ella sufrió mucho, igual que tú, aunque nunca lo dijo. La historia se repetía contigo, Clara, y yo no podía quedarme callada». Los ojos de la anciana se humedecieron, pero su expresión era de paz. «Cuando te vi aquella noche, supe que la advertencia que no llegué a darle a tu madre, debía dártela a ti». Clara la escuchaba con el corazón desbordado, comprendiendo, por fin, el sentido de aquella advertencia. Las dos mujeres permanecieron en silencio durante un largo rato, mirando las hojas caer sobre el césped húmedo. Clara tomó la mano de la anciana. «Gracias», susurró. «Esa noche me cambió la vida». La mujer asintió. «No fue la advertencia, hija. Fuiste tú la que cambió tu destino. Solo necesitabas recordar de dónde venías para no repetir lo que viste». Clara sonrió débilmente. «Mi madre siempre decía que la dignidad era una herencia invisible. Y tú la honraste», respondió la anciana. Aquella frase la atravesó con ternura. Clara notó que la mujer llevaba un pequeño bolso de cuero envejecido. De él sacó un sobre cerrado, amarillento por el tiempo. «Tu madre me pidió que te lo entregara cuando estuvieras lista». Clara lo tomó con manos temblorosas. En el sobre, con la caligrafía que conocía de memoria, podía leerse: «Para mi hija, cuando comprenda que el amor no duele». La emoción la desbordó. No abrió la carta de inmediato. La sostuvo contra el pecho, como si pudiera sentir a su madre a través del papel. «Gracias, Teresa», murmuró. «Gracias por cumplir su promesa». Teresa asintió con una sonrisa cansada. «Ya puedo irme tranquila». El ciclo se cerró. Clara quiso ofrecerle ayuda, un techo, algo, pero la anciana negó con suavidad. «No necesito más que saber que estás bien». Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y antes de marcharse, se giró hacia ella. «Recuerda esto, hija. Las advertencias no son castigos, son actos de amor de quienes ya aprendieron a perder». Y con esa frase, se alejó entre los árboles, perdiéndose en la neblina del parque. Clara se quedó inmóvil, con lágrimas que no dolían,
si no sanaban. Aquella tarde, de regreso en casa, Clara colocó la carta sobre la mesa y encendió una vela. El fuego titilante proyectaba sombras suaves sobre las paredes. Rompió el sello con delicadeza y desplegó el papel. La tinta estaba un poco desvanecida, pero las palabras eran claras. Hija mía, la vida no te pide ser perfecta, solo valiente. Ama con ternura, pero nunca con miedo. Y si algún día el amor se vuelve dolor, no te quedes, vete con la frente en alto. Las lágrimas rodaron sin resistencia. Era la voz de su madre regresando desde el tiempo. Clara dobló la carta y la colocó dentro de un pequeño cofre junto a la flor blanca que Teresa le había regalado. Comprendió que su historia no era una casualidad, sino una herencia emocional que había sabido transformar. Las mujeres de su familia habían callado demasiado, pero ella rompió el ciclo. No con violencia, sino con conciencia. Se levantó, abrió las ventanas y dejó entrar el viento tibio del atardecer. En ese aire nuevo respiró gratitud, no solo por lo vivido, sino por haber tenido el coraje de mirarlo de frente. El sol comenzaba a ocultarse cuando Clara salió al balcón con una taza de té. Desde allí podía ver la ciudad bañada en tonos dorados. Cada rincón de Madrid le parecía distinto, más amable, más suyo. Gracias, mamá, susurró al viento. No esperaba respuesta, pero una sensación cálida recorrió su pecho, como si algo invisible la envolviera. Cerró los ojos, y por primera vez, no sintió dolor al recordar. Solo amor. Un amor que ya no dependía de nadie más. La noche cayó lentamente. En el salón, la vela seguía encendida, proyectando una luz suave sobre la carta abierta. El fuego temblaba, pero no se apagaba. Clara comprendió que la vida era eso, una llama que a veces se tambalea, pero sigue ardiendo. Caminó hasta el sofá, se recostó y sonrió. Sabía que el destino había cumplido su parte. Ahora le tocaba a ella escribir el resto de su historia, no como víctima ni vengadora, sino como mujer libre. El amanecer bañaba Barcelona con una luz suave y dorada. Clara se encontraba en la terraza de su nuevo apartamento, mirando el mar. Había pasado un año desde aquel último encuentro con Javier y desde la carta de su madre. El aire olía a sal y a libertad. Su vida, por fin, tenía el ritmo tranquilo que siempre soñó. Ya no se definía por lo que había perdido, sino por lo que había construido. En el fondo, comprendía que el dolor había sido solo un puente hacia su nueva versión. La arquitectura se había convertido en su refugio. Trabajaba con Diego en un pequeño estudio junto al puerto, creando espacios que reflejaban serenidad. Diseñaba hogares donde la luz natural lo llenaba todo, como si en cada proyecto intentara construir un pedazo de la paz que una vez le fue negada. Su nombre comenzaba a ganar reconocimiento. No por el escándalo del pasado, sino por su talento. Las entrevistas que antes evitaba ahora las concedía con propósito. Hablaba de reconstrucción emocional, no de venganza. Su voz inspiraba sin rencor. Una mañana, al salir de una conferencia, Diego la esperaba con una sonrisa. «Hoy te aplaudieron de pie», dijo con orgullo. Clara lo miró con ternura. «No a mí, Diego, a lo que logramos sobrevivir». Caminaron juntos hacia la costa, en silencio, disfrutando de la complicidad tranquila que los unía. No necesitaban etiquetas ni promesas. Lo que tenían era suficiente: respeto, cariño y presencia. El amor, por fin, había perdido su forma de jaula y se había convertido en viento. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, Clara se acercó al mar. El reflejo del agua la hipnotizaba. Sacó de su bolso el pequeño cofre que guardaba desde Madrid. Lo abrió y tomó la carta de su madre junto a la flor blanca. Con una sonrisa serena, dejó que el viento se las llevara. «Ya aprendí, mamá», susurró. Las olas se llevaron los restos del papel, pero no el mensaje. Era su forma de cerrar el ciclo, de entregar al mar todo lo que alguna vez pesó. El pasado, por fin, dejaba de doler. A lo lejos, en una televisión encendida en el bar de la esquina, una noticia pasaba desapercibida para casi todos. El abogado Javier Torres se declara en bancarrota. Se retira de la vida pública. El hombre que una vez la humilló vivía ahora entre sombras, consumido por la culpa y el olvido. Clara, sin saberlo, caminaba frente a esa pantalla. No lo necesitaba. La vida se había encargado de equilibrar las cuentas mejor que cualquier venganza. Él había perdido el poder. Ella, en cambio, había ganado algo infinitamente más valioso: la paz. Días después, Clara fue invitada a un programa local para hablar sobre su fundación, Mujeres que Renacen. Su propósito era ayudar a mujeres que habían sido traicionadas o anuladas a recuperar su voz. Frente a las cámaras,
Su mirada era firme y su sonrisa sincera. El dolor no destruye, educa. Nos enseña a no conformarnos con amores que nos apagan, dijo. El público la aplaudió, conmovido. Entre los espectadores, Diego la observaba con orgullo silencioso. Ella lo buscó con la mirada, y en ese intercambio se entendieron sin palabras. Aquella noche, al regresar a casa, Clara preparó una cena sencilla. Encendió velas y puso música suave. Diego llegó con una botella de vino. Por los nuevos comienzos, brindó él. Por los que se atreven a vivirlos, respondió ella. La risa llenó el espacio, ligera, natural. Era una felicidad distinta, sin dramatismo ni miedo. Una que no dependía del otro, sino del equilibrio compartido. Cuando Diego la abrazó, Clara no pensó en el futuro ni en el pasado, solo en el presente, que por fin le pertenecía. Más tarde, en la quietud de la noche, salió al balcón. La brisa marina le acariciaba el rostro. Miró las luces reflejadas sobre el agua y pensó en todo lo que había dejado atrás. No había resentimiento, solo gratitud. Aquel camino lleno de lágrimas había sido necesario para llegar allí. Comprendió que el amor verdadero empieza cuando uno se elige a sí mismo. Ahora sí, murmuró, esto es vida. Cerró los ojos y respiró profundo. Por dentro, una certeza luminosa. Estaba exactamente donde debía estar. En el silencio, recordó la primera vez que aquella anciana le habló en la calle. Cancela tu boda o tu vida acabará destruida. Qué ironía, pensó. Cancelar su boda fue precisamente lo que le salvó la vida. Aquel encuentro, que parecía una maldición, se había convertido en la advertencia más amorosa del destino. Todo encajaba ahora, como si la vida hubiese tejido cada hilo con paciencia. No quedaba dolor, solo aprendizaje. El amanecer la sorprendió frente al mar, con el rostro iluminado por los primeros rayos. Cada ola parecía un aplauso del universo. Clara sonrió, sabiendo que la historia no terminaba allí, solo comenzaba diferente. En algún rincón, Javier, solo y arrepentido, encendía el televisor para verla hablar en una entrevista. Su voz serena atravesaba la pantalla. El perdón no borra el pasado, pero lo vuelve habitable. Él lloró. Ella, en cambio, vivía. Por fin, el amor, la dignidad y la paz estaban del mismo lado. ¿Y tú? ¿Crees que el arrepentimiento de quien destruyó una vida tiene algún valor? ¿O siempre llega demasiado tarde? ¿Crees que lo que acabas de ver fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando un hombre humilló a su esposa frente a su madre diciéndole, «Ojalá nunca me hubiera casado contigo». Ella no respondió con palabras, pero su forma de vengarse lo cambió todo. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Ojalá nunca me hubiera casado contigo, porque su final es tan sorprendente que no podrás dejar de pensar en él. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.